Si comprendieras el poder que libera el movimiento de este hueso, no podrías quedarte quieto. Hay quienes dedican toda su vida intentando alinear la mente con un cuerpo sin vida. Puedes repetir mantras, leer todos los libros, rodearte de cristales y silencio. Pero mientras esta parte de tu cuerpo permanezca inmóvil, tu realidad seguirá atrapada en la misma frecuencia. Te sientes desconectado, ansioso, estancado. Pero el problema no está en lo que piensas, sino en lo que no estás moviendo. En la base de tu cuerpo hay un hueso que guarda un pulso ancestral, una memoria vibracional tan profunda que la mayoría ni siquiera se atreve a tocarla. Y es justamente por eso que nada cambia, porque intentas despertar tu energía con las puertas cerradas. Este hueso ha sido ignorado durante generaciones. Sin embargo, en las tradiciones antiguas, era el punto de partida de toda transformación auténtica, un portal vibracional oculto dentro del cuerpo. Hoy descubrirás 5 movimientos específicos, directos, ancestrales y poderosos. Cada uno activa una frecuencia. Cada pulso derriba bloqueos. No es teoría, es algo físico, codificado y mucho más cercano de lo que imaginas. Está en tu columna vertebral, donde todo lo que sientes, vibras y manifiestas comienza. Casi nadie habla de esto porque no es rentable, no da estatus y exige presencia real, no solo mental. El sacro tiene ese nombre por una razón, es sagrado, no por convención, sino porque contiene un código que ninguna meditación, mantra o libro puede alcanzar. Es el primer hueso que se forma en el feto, humano, y el último, en descomponerse tras la muerte, el que sostiene la vibración de la existencia. Pero la mayoría lo ignora, obsesionada con desbloquear el tercer ojo mientras la base del cuerpo permanece congelada, impidiendo que la energía ascienda. Hoy entenderás por qué las tradiciones antiguas consideraban el sacro como un trono energético. En Egipto, era la base invisible de la columna Hed, símbolo de resurrección vibracional. Para los toltecas, era el tambor de la conciencia, el punto que marcaba el ritmo de la presencia. Para los maestros herméticos, era la vía oculta de la manifestación encarnada. Y lo más sorprendente, la ciencia empieza a confirmar todo esto. Los movimientos conscientes de la pelvis activan el flujo del líquido cerebroespinal, estimulan el nervio vago, equilibran el sistema límbico y restauran la percepción sensorial bloqueada. No es una idea bonita, es un acceso real. Cuando mueves el sacro correctamente, el cuerpo responde de manera clara. Tu campo energético vibra distinto. La realidad se ajusta, 5 movimientos, 3 minutos al día, y tu vibración comienza a ser percibida por el universo como una orden, no como ruido de fondo. Antes de que la mente fuera glorificada como sede de la conciencia, el cuerpo era considerado su hogar original. En muchas tradiciones antiguas, el gesto precedía a la palabra. La gente no hablaba con los dioses, bailaba para ellos. La sabiduría no estaba en los libros, sino en el ritmo, en la respiración, en la forma en que el cuerpo habitaba el espacio. La sabiduría era encarnada. En la filosofía estoica encontramos una pista poderosa. El verdadero orden no viene de afuera, sino del dominio interior. Séneca enseñaba que el cuerpo debe estar en armonía con el flujo de la naturaleza, y que un simple gesto realizado con presencia puede restaurar el equilibrio del alma. Para los estoicos, la estabilidad emocional comenzaba con la respiración, la marcha y la postura. Era una espiritualidad con columna vertebral. Las culturas afrodiaspóricas llevan esta sabiduría en su esencia. La vibración comienza desde la tierra, y la fuerza espiritual se mueve desde las caderas. El cuerpo no es un escenario, es un altar vivo. En estas tradiciones no se separaba lo sagrado de lo físico, porque sabían que los portales más poderosos no están en las nubes, sino justo debajo del ombligo. En el taoísmo, el vientre es el microcosmos, y el dantian inferior, ubicado en la región del sacro, es el punto de partida de la alquimia interna. Es allí donde nace el aliento vital, donde la energía cruda se transforma en conciencia refinada. Esta sabiduría no se perdió por falta de valor, sino que fue silenciada por un mundo que desprecia todo lo que no puede explicar con lógica. Pero aún vive en el cuerpo, en quienes se atreven a moverse, en quienes escuchan el gesto antes que el pensamiento. Durante mucho tiempo, afirmar que un simple movimiento podía cambiar estados de conciencia fue considerado misticismo o locura. Sin embargo, hoy la ciencia comienza a ponerse al día con lo que los antiguos ya sabían a través del cuerpo. Investigaciones recientes en neurociencia somática
revelan que el movimiento del sacro influye directamente en el flujo del líquido cerebroespinal, un fluido vital que circula entre el cerebro y la médula espinal. Cuando el sacro se mueve con intención y ritmo, este fluido se impulsa hacia arriba, estimulando áreas relacionadas con la percepción, la intuición y el equilibrio emocional. Este pulso también afecta al nervio vago, uno de los principales canales de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Estimular conscientemente el nervio vago reduce los niveles de cortisol, regula la frecuencia cardíaca y activa estados profundos de presencia. En otras palabras, al mover el centro de tu base, transformas tu química interna y, con ella, tu vibración externa. Joe Dispenza ha demostrado que las prácticas corporales sincronizadas con la intención pueden inducir estados neuroquímicos avanzados, activando la glándula pineal y reorganizando patrones mentales. La neurociencia somática, con figuras como Bonnie Bainbridge Cohen, respalda esta visión. El cuerpo guarda memorias celulares y el movimiento es la llave para despertarlas. Lo que antes parecía un simple gesto tribal es en realidad un código neurológico, un movimiento capaz de abrir la conciencia a través de vías biológicas. El movimiento no es solo físico, es químico, eléctrico, vibracional y científico. Aunque no se le llame espiritualidad, la ciencia está diciendo lo mismo. La primera práctica es sencilla, pero contiene inteligencia ancestral. Activa el flujo fundamental de tu energía y prepara el cuerpo para recibir instrucciones vibracionales más refinadas. Paso 1. El 8 horizontal. Párate con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies alineados con las caderas. Comienza a dibujar con las caderas la figura de un 8 acostado, un símbolo de infinito horizontal. No lo pienses demasiado, siente la curva y deja que tu cuerpo marque el ritmo. Este gesto desbloquea patrones de estancamiento almacenados en la pelvis y el sacro. Si lo haces acompañado de una respiración profunda, crea un lazo energético que reorganiza tu base vibracional. Puedes practicarlo durante 2 minutos en silencio, con los ojos cerrados. Observa cómo poco a poco la tensión se disuelve y la mente cede lugar a la sensación. Aquí el cuerpo deja de ser materia inerte y vuelve a ser un campo palpitante. Paso 2. La ola pélvica vertical. Mantén los pies donde están y dirige tu atención a inclinar suavemente las caderas hacia adelante y hacia atrás, como una ola que sube y baja. No hay rigidez, solo flujo. Este movimiento activa el eje sacropineal. Al mover la base de la columna en este ritmo vertical, impulsas el líquido cerebroespinal hacia el cerebro, estimulando áreas vinculadas con la presencia, la claridad y el sentido de unidad. Practica en ciclos lentos, integrando tu respiración. Inhala mientras inclinas las caderas hacia adelante y exhala al llevarlas hacia atrás. Es una danza interna, una orden sutil, un código que tu biología reconoce sin esfuerzo. Con la base en movimiento y el eje vertical activado, entramos ahora en una zona más delicada donde el movimiento se convierte en memoria y el cuerpo empieza a recordar lo que realmente es. Paso 3. La espiral interna silenciosa. Acuéstate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Cierra los ojos y dirige tu atención hacia el centro de tu pelvis. Sin mover visiblemente el cuerpo, comienza a imaginar una espiral girando dentro de tu cavidad pélvica, como si el centro de tu sacro respirara en círculos. Esta práctica accede a la memoria celular, reorganiza patrones vibracionales olvidados y activa zonas neurológicas profundas vinculadas al instinto, la intuición y la sensación de seguridad energética. Hazla durante 3 minutos. No importa si no sientes nada de inmediato. El código está siendo leído, y cuanto menos esfuerzo hagas, más responderá tu cuerpo. Paso 4. La pulsación rítmica con la respiración. Siéntate o recuéstate cómodamente y coloca las manos en la base del abdomen, justo encima del hueso púbico. Al inhalar, expande suavemente esa zona hacia afuera. Al exhalar, deja que vuelva al centro sin forzar. Ahora introduce una pulsación. Al exhalar, contrae ligeramente el suelo pélvico, como si diera un empuje sutil hacia arriba. Esta microacción sincronizada con la respiración crea una vibración que recorre la columna vertebral y activa circuitos neuronales relacionados con la percepción y tu campo energético personal. Esta práctica profundiza la escucha interna y te permite sentir el cuerpo no como materia, sino como un campo, y dentro de ese campo todo comienza a reorganizarse. La primera vez que Samuel sintió vibrar el suelo bajo sus pies no estaba en un templo, sino en su habitación, con las luces apagadas y el cuerpo encorvado tras otro día intentando aparentar estar bien.
No buscaba una epifanía, solo quería dormir sin el peso en el pecho. Algo lo impulsó a levantarse. Sin pensarlo, comenzó a seguir un ritmo profundo y repetitivo. Ese que se siente en el vientre. Movió las caderas lentamente, casi sin intención. No era un baile, sino una búsqueda silenciosa, antigua, nacida del agotamiento y la curiosidad. Tras unos minutos notó algo diferente. Su respiración cambió. El ruido mental se detuvo y en lugar de confusión, una calidez empezó a ascender por su columna. No lo entendía, pero tampoco quería detenerse. En los días siguientes, volvió a ese mismo movimiento. Luego agregó la ola vertical, la espiral y la pulsación. No conocía los nombres ni las técnicas, pero su cuerpo parecía recordar todo. En poco tiempo, la ansiedad dio paso a la presencia. La duda se transformó en escucha. Y ese silencio interior que antes parecía vacío se convirtió en pura presencia. Samuel no alcanzó la iluminación, pero se encontró a sí mismo no a través de una revelación mental, sino mediante un movimiento que solo el cuerpo sabía hacer. El mayor obstáculo no es la técnica, sino el condicionamiento. Fuiste entrenado para creer que la transformación ocurre de arriba hacia abajo, a través de la mente, la lógica y el entendimiento. Por eso, cuando te encuentras con una práctica corporal sencilla, una parte de ti duda, ¿realmente hace la diferencia? ¿Es todo lo que hay? No parece lo suficientemente profundo. Pero esa duda no viene de tu sabiduría interior, sino de tu adicción a la complejidad. El cuerpo no necesita ser convencido, solo necesita ser escuchado. Más aún, muchos resisten porque temen lo que podrían sentir al mover esta región. La pelvis es donde almacenamos traumas, vergüenzas y recuerdos inaccesibles para la mente. Despertar el sacro es también despertar lo que ha sido guardado. La solución no es evitarlo, sino suavizarse hacia ello. Comienza poco a poco, 1 minuto al día. Deja que el movimiento abra el camino, sin presiones ni expectativas. Recuerda, tu cuerpo no ha olvidado cómo sanar, solo necesita espacio para recordar. Lo que se ha revelado aquí no es un conocimiento para archivar, sino una invitación a sentir, porque el cuerpo que habitas guarda códigos, que tu mente nunca podrá descifrar por sí sola. Y entre todos los centros que sustentan tu existencia, el sacro es el más ignorado y quizás el más esencial. Ya no necesitas forzar la alineación con el universo, solo moverte con el ritmo correcto, en el lugar adecuado y con la conciencia presente. Es en ese movimiento donde tu vibración cambia, donde la realidad escucha. Esta práctica no requiere fe ciega ni creencias complejas, sino presencia y la voluntad de regresar a la base donde todo comienza. Y cuando regresas, algo hace clic, algo pulsa de manera diferente. El cuerpo deja de ser una carga y se convierte en el camino entre el saber y el vivir. Hay un portal, y ese portal comienza donde tus pies tocan la tierra, y donde tu sacro empieza a pulsar. Como escribió Gastón Bachelard, el cuerpo es el primer hogar del espíritu. Mover el sacro es más que una práctica, es una reactivación. Es el momento en que la espiritualidad baja de la teoría y regresa a casa. Si este contenido resonó contigo, dale me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones. Así nos ayudas a difundir este mensaje y llevar conciencia real a quienes están listos para despertar. En los comentarios escribe: cuando muevo el sacro, mi realidad responde. Esta frase ancla la práctica, afirma la vibración y activa el campo energético alrededor de quien la escribe. Comparte este video con alguien que necesite salir de su cabeza y regresar a su cuerpo. Alguien que esté buscando claridad pero aún no haya movido aquello donde todo comienza. Porque cuando despiertas la base, todo el universo encuentra un nuevo lugar para comenzar.